especial en avión y helicóptero. También tenemos cursos de inglés en aviación, cursos de multimotores, curso de habilitación de vuelo por instrumento. También tenemos cursos libres como aviación avanzada, aviación para todos y curso de A320, un avión utilizado en la mayoría de las aerolíneas a nivel mundial. Para este viernes tenemos una super clase del servicio de control de tránsito aéreo y de las comunicaciones aeronáuticas, dictado por nuestro director académico. Esta materia requiere de mucha teoría y de mucha práctica. Constantemente los pilotos tienen muchos desafíos en el aire para poderse comunicar. Toma nota y llama a nuestro asesor académico en toda Latinoamérica en el más 506, anota, más 506 70 38 26 51 en toda Latinoamérica, incluyéndonos puedes llamar desde los Estados Unidos y todos los países que están cercanos hasta Argentina. También nos puedes llamar desde Europa. El día de hoy tenemos una clase que te va a servir para ver la clase del día viernes y es el uso del radiocomunicador, del audio panel, bien, para que puedas utilizar esa información de la teoría a la práctica, ¿verdad? Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Quiero comentarte que esto de las comunicaciones viene de una dependencia de la OASI, que es la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Las comunicaciones aéreas no son son de la OASI, tiene un sector que controla las comunicaciones aéreas de la OASI, pero la Unión Internacional de las Telecomunicaciones controla o da la pauta formal a todas las telecomunicaciones a nivel mundial. Y la OASI determina las que son aeronáuticas. Entonces, en la OASI, como dependencia también de la ONU, tenemos diferentes documentos como por ejemplo, tenemos el anexo 10 de la OASI, importantísimo el anexo 10 de la OASI, el de las telecomunicaciones aeronáuticas. También tenemos el anexo 11 de la OASI, que es el servicio de tránsito aéreo, es ese servicio que nos controla, ¿ok? El servicio, esas dependencias que están ahí nos controlan. También tenemos el documento 4444, súper interesante el documento 44 que habla de la gestión del tránsito aéreo, sobre todo el capítulo 12 que habla de la fraseología, es la forma como nos comunicamos en aviación para que se nos entienda de manera corto, claro y preciso. Es la única forma de entendernos para que no, porque tenemos varios tipos de idiomas, tenemos muchos tipos, en el mismo idioma tenemos varios tipos de lengua, de modismos, de decir las cosas, y la idea es encajonarnos a una sola frase. Y esa es la fraseología. También tenemos el manual 9432, que es el manual que nos enseña de cómo se debe hacer el reporte, cómo se debe comunicarse, cómo empieza la comunicación, bien, en la parte de las radiocomunicaciones. Recuerden que una de las cosas importantes de mantener las comunicaciones es prevenir las colisiones aéreas, ¿ok? Entre aeronaves. Es importante tener un control entre esas comunicaciones. Sin embargo, cuando en esos lugares no hay torre de control, cuando no tenemos torre de control, entonces también tenemos que tener una forma de controlarnos nosotros mismos. ¿Ok? También en el área de maniobra, como vemos ahí, entre aeronaves, obstáculos, para mantener ordenadamente este tránsito, si no es por este centro de control de tránsito aéreo o por este servicio de control de tránsito aéreo, lo tenemos nosotros mismos en las aeronaves que estén en el área. También sabemos que muchos de estos accidentes han sucedido por causa de las comunicaciones, errores que han conducido a catástrofes aéreas. También es importante recordar lo que es el loop de la comunicación. El loop de la comunicación, como es la instrucción, es el caso cuando estamos controlados, lo que es el readback o la colación y el hearback, ¿ok? Cuando se escucha y se corrige o se confirma la información por el centro de control. Eso es muy importante. Entonces tenemos varios puntos que tenemos que recordar y en este momento lo estamos repasando. También tenemos lo que es en el caso que no tenemos torre, informarles o no tenemos control en esa área, informarle a todas las aeronaves que están en el área. Muy importante, lo básico, la comunicación, quién soy, dónde estoy y cuáles son mis intenciones. También tener lo que son las frecuencias. Las frecuencias las consigo en el AIP,
en la publicación de información aeronáutica del país o en las cartas de DFR, puede ser que las consiga en algunos países y también las puedo conseguir en las cartas de IFR. También la técnica del copiado corto, si necesitas más sobre copiado corto, vete al video que tenemos nosotros, que es el shorthand, que te lo recomendamos porque esa técnica la aplican los controladores aéreos. Como hemos hablado, el uso de la fraseología para eliminar los modismos. También vemos que tenemos que conocer en qué área, en qué dependencia estamos hablando. Si estamos hablando en superficie, si estamos hablando con torres, si estamos hablando con salida, con aproximación, con ruta. ¿Ok? Aquí es bien importante. Y también vamos a ver el día de hoy puntos importantes, como por ejemplo el uso de estas perillas, de estos botones, que son bien interesantes y que la vamos a ver poco a poco. ¿Ok? Vamos a empezar que cada vez que hacemos un prevuelo, cada vez que empezamos a hacer un prevuelo, empezamos por este punto número 1. Aquí vemos el punto número 1, que es el prevuelo. Este es punto número 1, aquí está. El punto número 1 comienza en la cabina y en la cabina comienza el Just Setup o el setup de la cabina completa, siguiendo lo que dice la lista de chequeo. Eso sí, debemos configurar todo, setear todo, incluyendo las frecuencias que vamos a utilizar. Pueden ser que se borren, pero también pueden quedar en la memoria en este caso, del audio panel, del controlador, del radio control. Entonces las colocamos ahí y colocamos nuestras notas también, dejamos nuestra tabla que es nuestra piernera, ¿ok? Donde tenemos todas nuestras anotaciones, la dejamos ahí chequeadas, todo, seteamos toda la cabina, pero muy importante setear lo que son las comunicaciones y los navegadores, y si ya tenemos el código transponder, también lo podemos colocar en ese lugar, si es que lo tenemos. También en algunos lugares que utilizan sobre todo los NDB, que eso ya no se están utilizando, pero también podemos colocar una frecuencia de radio AM que si la queremos verificar por ahí, pero no son recomendables para la navegación. Muy importante. Entonces empezamos por este seteo en la cabina y queremos enseñarte varios paneles de audio. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que en los diferentes aviones que volamos aviones modernos como volamos aviones no tan modernos. Y hay diferentes cajas, como por ejemplo esta caja que está aquí, una caja de control de navegador y comunicador y de transponder, que la tenemos ahí, como tenemos esta que está aquí, totalmente moderna, ¿ok? Aquí vemos la diferencia entre una y la otra. Y también vemos la de los últimos modelos, que son estos que están aquí, que son las de cristal líquido. Sin embargo, va a depender de lo que el propietario, el explotador aéreo, pueda invertir en cada una de esas cabinas. La aviónica, la electrónica con la aviación. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo se vamos a setear? Porque estos equipos, aunque son viejos, depende de la inversión de cada uno de ellos. Como hemos hablado, puede ser muy costoso o muy sencillo, pero sí resulta de forma factible para poder comunicarte, que eso es lo que buscamos. Vamos a ver que aquí tenemos una caja de control. Esta caja de control va en la parte superior. Puede ser de este radio, ¿ok? Este aquí es una seleccionadora. Aquí tenemos un seleccionador, un KM24. Como vemos ese KM24, tenemos dos filas de botones. Tenemos botones en la parte de arriba, aquí este lado, y tenemos botones en la parte de abajo, ¿ok? Aquí tenemos dos botones. Tenemos también lo que es la parte de las radiobalizas del ILS, aquí están, véanlo aquí. Vemos también en este lado, tenemos la sensibilidad de alto volumen o bajo volumen del sonido de las radiobalizas, ¿ok? Del ILS que tenemos aquí para saber a qué distancia estamos de la trayectoria. También vemos una perilla selectora que está a este lado. Aquí tenemos el selector de las perillas del radio. Entonces, vemos entonces las radiobalizas del lado izquierdo, vemos entonces el botón giratorio del lado derecho, tenemos filas en la parte de arriba donde seleccionamos el speaker, ¿ok? Y en la parte de abajo simplemente nos comunica con los micrófonos, ¿ok? El audífono, ¿ok? Aquí los tenemos para seleccionar cada uno de lo que queremos hablar. Entonces, aquí tenemos importante, vean que tenemos el radio, el teléfono y en algunos tenemos antenas HF que podemos poder
recibir la señal desde muy lejos. Son señales HF. Estos radios normalmente trabajan con la frecuencia Very High Frequency. ¿Ok? Pero los HF son para aquellos aviones que lo tienen instalados. Los que no lo tienen han sustituido por el teléfono satelital y aquí lo tienen para poder escuchar el teléfono satelital, esa opción para ver, para poder recibir. Aquí tenemos el siguiente, tenemos el botón, en este caso, del comunicador 1. En este caso tenemos el comunicador 1 y comunicador 2. Arriba es el speaker y abajo es el seleccionador de quién voy a comunicar. ¿Qué pasa algunas veces que, si bien es cierto, nosotros seleccionamos ambos, entonces a veces nos confundimos y tenemos, por ejemplo, a compañía, la compañía es a quien dependemos nosotros nuestro vuelo, por ejemplo, o la escuela, lo tenemos en el comunicador 2 y la frecuencia y la dependencia que estamos hablando, bien sea superficie, vamos a ver si lo tenemos aquí, bien sea de algunas de las dependencias, si estamos hablando en el aeródromo, en la aproximación o en el área, en cualquiera de ellas, ¿ok? Si tenemos en este caso, por ejemplo, estamos hablando con superficie, pero se nos ocurre seleccionar el número 2, entonces vamos a hablar con la escuela. Tenemos que saber por qué lugar estamos hablando. Tenemos dos radios y no vaya a existir el error de comunicarme con quien no quería. ¿Ok? Importante. Igualmente tenemos la parte de los navegadores, ¿ok? Para escuchar la selección de las radioayudas. Aquí tenemos para los VORs, poderlos seleccionar, escuchar de acuerdo a la regla mnemotécnica, sintoniza, identifica y monitorea. Luego tenemos el DME. El DME es interesante porque en este caso el DME permite escuchar el código Morse de algunas estaciones de VOR que están incluidos su DME. Entonces, aquí lo vamos a escuchar, el DME aquí. Aquí también vamos a ver los marcadores, ¿ok? Del ILS para poner el speaker y escucharlo. Si dudas de ese tipo de equipo, puedes verificarlo en el Flight Simulator o los simuladores los paquetes de simulación que puedes ver que tienen la misma forma, ¿ok? Aquí tenemos el ADF para poder escuchar las antenas NDB o también las antenas AM. También la parte de auto, esta parte de auto, bien interesante porque muchas veces se confunden los pilotos, ¿ok? Es un botón como que un poco confuso, ¿ok? Cuando en este caso los pilotos eh, trabajan por primera vez con este panel de audio muy antiguo. En este caso, para el KM24, se puede configurar para el comunicador 1 y comunicador 2. Entonces, ese interruptor, que es el auto, se controla también por la perilla que está aquí, ¿ok? La perilla que está aquí, ¿ok? Y bueno, de alguna manera selecciona los botones, puede ser del comunicador 1 y del comunicador 2. Si se ha seleccionado el comunicador 1, cuando presiona el botón de transmisión, está transmitiendo el comunicador 1. Entonces, es un botón realmente para poder seleccionar, puede configurar si quiere comunicarse por el comunicador 1 o comunicador 2. Es un botón que debe ser configurado realmente. Para el caso de las perillas, de la perilla que está aquí, que es la selectora vemos que está en off, apagado, teléfono para seleccionar el teléfono, comunicador 1, comunicador 2, la parte interna, porque la parte interna selecciona lo que es el intercom de la cabina y la parte externa va a permitir es comunicarse con toda la tripulación, inclusive las personas que estén ahí de pasajeros, que nos podamos comunicar con ellos. Ok, aquí tenemos esta función. Entonces, vamos a pasar entonces a la caja que está aquí. Esta caja que vemos aquí es un KX155 Alpha. Este KX155 Alpha, vean que tiene su botón de encendido aquí, ¿ok? Este ya es donde voy a colocar las frecuencias. Muy importante que yo deba colocar las frecuencias que voy en la secuencia. Si me voy a comunicar con superficie, luego con torre, luego con salida, yo debo tener en activa, por ejemplo, lo que sería el superficie, después tendría en secundario torre y después tendría la salida o el departure para tenerlas en secuencia. Eso es, ahí prendo, vean que tenemos dos paneles, el panel de comunicación, que es
cuando es el aire-tierra con lo que nos vamos a comunicar, donde recibimos y transmitimos información, y la parte de navegadores, donde ayuda a la radionavegación, a las antenas que están en tierra. Esto se divide en dos paneles con una frecuencia que está en uso, que va aquí, y una frecuencia stand-by que está aquí. Igualmente tenemos en los navegadores una frecuencia que está en uso, que está de este lado, y una frecuencia que está aquí, que está en stand-by. Vemos acá que tenemos un botón que le dicen el flip-flop. Este botón de flip-flop lo que va a hacer es pasar de la stand-by a la activa. Yo voy a poder siempre alterar la stand-by con esta perilla. Una regla básica mnemotécnica. La perilla mueve los números pequeños. Perilla pequeña mueve, o sea, la perilla delgada mueve los números pequeños y la perilla gruesa mueve los números grandes. Lo que dice que la pequeña mueve los kilohertz y la grande mueve los megahertz. Entonces, perilla pequeña, números pequeños, perilla grande, números grandes. Eso es lo que hace. Aquí tenemos entonces lo que sería el chain y el mode. Ok, el chain y el mode. Para esos casos tenemos que en el chain vamos a ver el modo del programa. En este caso la frecuencia. Podemos tener lo que, vamos a ver si lo tengo por aquí. En el caso del chain, ajá, vean aquí, en el chain yo voy a cambiar algunas frecuencias que tengo pregrabadas, ¿ok? Voy a tener frecuencias pregrabadas, 1, 2, 3, 4, hasta el número 8 pregrabadas para cambiar. Si lo tildo, entonces, o si lo toco, voy a tener varias frecuencias que están grabadas. En el caso mode, para el caso mode, va a dividirse la pantalla, ¿ok? En un OBS y en una escala de desviación lateral. Ahí vamos a ver que si presionamos mode, vamos a verlo eso en la escala lateral. Te recomiendo que si tienes un simulador, lo puedas utilizar para que te familiarices con este tipo de caja que es muy interesante, que está en algunos aviones. En este caso tenemos el KX-155 Alpha, ¿verdad? Tenemos otro controlador que va en la parte de arriba, porque ellos se dividen en dos. Una parte donde coloco las frecuencias y otra parte que es la controladora para poder saber dónde voy a escuchar, con quién voy a seleccionar, si es en speaker, si lo voy a poner en corneta, o en parlante, mejor dicho, para poder escuchar o escuchar por mis audífonos. Entonces, aquí tenemos para hablar por la línea de abajo que son micro, por aquí hablo, ¿ok? Y por acá escucho, ¿ok? En el caso de los 13. Vean aquí que para escuchar no podemos hablar por los navegadores, simplemente escuchamos los navegadores, el DME y el ADF. Tenemos para seleccionar comunicador 1 y comunicador 2 para escucharlos, ¿ok? A la vez. Tenemos para hablar con los pasajeros, tenemos para escuchar de alguna manera las cornetas, el parlante en la cabina. Tenemos una perilla interesante, un botón interesante que es el Pilot y el Crew. Para el Pilot tenemos, es bien interesante porque el Pilot lo que es, él va a aislar la comunicación del piloto tanto con los pasajeros como con el copiloto. ¿Ok? Ahí ese es el Pilot. Ahora, el crew va a aislar, en este caso, los pilotos con los pasajeros, ¿ok? Voy a aislar los pilotos con los pasajeros. Entonces, en el de crew, aísla la comunicación entre piloto y copiloto y los pasajeros. Solamente ellos dos se comunican. Para el pilot, entonces queda aislado el piloto del copiloto y los pasajeros. Ahí es bien interesante esa parte porque yo como piloto necesito una concentración en ese momento y el copiloto está en otro tipo de, bien sea de gestión que esté haciendo, y yo en ese momento me quedo con el centro de control, o yo controlo las comunicaciones. Bien, importante para la concentración. Aquí tenemos el test para revisar las luces del panel, ¿ok? Tenemos las perillas de audio, tanto para el piloto o como para el copiloto, bien sea para el intercomunicador, ¿ok? La comunicación interna, la comunicación caliente y también para los pasajeros, ¿ok? Vemos, vemos también, importante comentar, de que esa es la parte del controlador de la parte de arriba, estos sistemas tienen
fotocélulas que hacen que se ponga más fuerte la luz o menos o más débil para que no afecte durante la navegación nocturna o en el día puedan verse resaltados bien los números. Esas fotocélulas que vemos ahí. Tenemos otro tipo de caja de control del audio panel. Tenemos esta que está aquí, muy sencilla, muy bien preparada. Vean que puede costar, esta caja puede costar $1000, $2000 conectarla, pero bien interesante, bien dinámica. Inclusive uno de los aviones que volé el día sábado tenía este tipo y es un avión moderno. Vean, con este tipo de sistema trabaja, es muy parecido a lo que es el Garmin. Y vean que para este modelo tenemos el flip-flop aquí. El flip-flop, si yo lo dejo durante más de 3 segundos, tiene una función que me pasa a la frecuencia de emergencia 21.5. Bien interesante. Vean ahí, muy buena, ¿ok? Y esta parte de lo que es el MOM, muy importante, es una frecuencia de monitoreo. Esa frecuencia de monitoreo permite escuchar la frecuencia que está en stand-by, ¿ok? La frecuencia de monitoreo, esta que está aquí. La frecuencia que está en stand-by puede escucharse a la vez que está la activa. Les comento que eso es para cuando estamos escuchando el ATIS, el servicio de información del aeródromo, del terminal del aeródromo, donde nos da una serie de información importante como la parte meteorológica, las pistas en uso, las radioayudas disponibles, nos da también las observaciones y ahí podemos escucharla mientras estamos escuchando la otra frecuencia. Recuerden que para alterar cualquier frecuencia siempre altero en la standby. La standby es la que yo voy a poder modificar. La activa no se modifica. Para poderla modificar la activa, tengo que pasarme para la standby. Yo tengo que pasarme para la standby para poder modificar las frecuencias. Ella se modifica aquí en esta área nada más. Entonces tenemos este control, este panel que está aquí, que tenemos del Garmin. También tenemos el 430, el famoso 430 que tenemos acá. Súper interesante. ¿Ok? Este 430, vean una de las funciones interesante que tenemos un GPS con audio panel. Tenemos comunicador y tenemos la parte de los navegadores. Interesante aquí porque yo aquí voy a poder cambiar, como el mismo caso que podemos ver, que es la perilla de externa mueve los números pequeños y la perilla grande mueve los números grandes. Eso ya lo hemos conversado. También yo puedo, en este caso, cambiarme de comunicador 1 a comunicador 2, de lo que es navegador 1, navegador 2. Y aquí si pulso, voy a pasar lo que es la selectora a la caja de que está aquí abajo. ¿Ok? La pasamos porque tiene la perilla, tenemos la perilla externa, la perilla pequeña, la perilla grande y tenemos para empujar el botón que está ahí, push. Entonces empujamos perilla y perilla, ¿ok? Esa es para cambiar. La última que conversé, esta de push, lo que me va a hacer es cambiarme esta selectora para acá abajo, ¿ok? Recuerden que la que se puede modificar es la standby y la que no se modifica es la que está en uso. Esa que está ahí. También tenemos una caja bien interesante que es el GTN 750 y el 650. Aquí alrededor de estos dos tenemos más o menos $12,000. Esta es bien interesante, bien, este panel para poder controlar las comunicaciones es bien interesante. ¿Por qué? Porque vean aquí arriba, donde tenemos, este es digital, porque este ya es digital. Y aquí podemos tocar, en este caso donde dice comunicador 1, aquí está el flip-flop, ¿ok? Donde me va a pasar de la activa, de la standby a la activa, ¿ok? Hace el cambio, él ya va a hacer el cambio. Así lo hace también en los navegadores. Vemos que aquí está el flip-flop, lo vemos aquí. Vamos a tocar ahí en el flip-flop y pasa de la standby a la activa y se intercambian, ¿ok? Eso es lo que va a hacer. Otro punto importante que aquí este va a ser el on-off
y si lo dejo si lo dejo durante unos segundos hacia este lado, hacia el lado, hacia las agujas del reloj, contrario a donde dice volumen, se me va a poner en 121.5, en la frecuencia de emergencia. Entonces, así también trabaja el GTN 650, que es el que está aquí abajo, con la combinación del 750. Trabaja muy parecido. Si no tengo la frecuencia en el IP, yo puedo meterme dentro de la configuración, porque esto es un GPS con audio panel, para saber la frecuencia del aeropuerto donde estoy o donde quiero ir. Puedo saber las frecuencias que están grabadas en la base de datos, en la IRAC. Ahí está la base de datos que siempre dan todos los países a ese lugar y van a ver que ahí está la base de datos si yo en ese momento no tengo actualizada la frecuencia para comunicarme con el aeropuerto donde voy o el centro de control donde yo voy a llegar o por donde voy a pasar, porque necesito comunicarme. Y aquí tomo el GPS, te va a decir que estás cerca de un espacio aéreo, si estás pasando cerca de un espacio aéreo controlado o no controlado. Vean que tenemos muchos usos de perillas. Yo particularmente he seguido las instrucciones de un aviónico que me ha dicho que tantas perillas, sobre todo las perillas pequeñas, no estar apagándolas y prendiéndolas, porque muchas veces se salen, ¿ok? Y en pleno vuelo ya no tienes control de la perilla. Entonces, para el máster, para eso tenemos un Master Avionic, donde ese Master Avionic nosotros lo apagamos y se apaga todo para proteger los equipos de aviónica. Entonces, esas perillas, normalmente yo veo que pilotos que yo lo hacía también, cerraba todas las perillas y todas exactamente, no me faltaba una y en el prevuelo verificaba cuál quedaba encendida, pero no, dejarlas así, porque el cerrar y abrir perillas después en vuelo, se te puede saltar una perilla de esa y te quedas sin poder mover el volumen o no puedo prenderlo o apagarlo. Entonces, muy complicado esa situación. Vemos también otra forma de panel que tenemos acá, que tenemos el Garmin Milos, lo que son los famosos Glass Copy de integral. Vemos acá algo muy interesante que es el audio panel, le llaman el GMA, es este que está aquí, véanlo aquí. Uno de los puntos importantes de este GMA es que, bueno, tiene lo que es la parte de la navegación y la comunicación, como la hemos visto, tiene eso integrado. Tiene también lo que es la parte de intercomunicación, la parte de los marcadores, tiene la parte de la reversión, que está aquí abajo para cambiar de pantalla a pantalla. Si esta pantalla se daña, yo le doy el reversionario y paso información de acá disculpen, de aquí para acá, ¿ok? De la izquierda para el derecho. Si no tengo esta pantalla disponible, se va a pasar toda la información de la izquierda a la derecha. Es uno de los puntos importantes que tiene ese panel de audio. Otro de los puntos importantes que está en el centro de ambas pantallas, del Primary Flight Display y del Multifunction Display. Lo tenemos ahí. Vamos a verla un poco más detallada. Aquí vamos a verla un poco más detallada y vamos a ver el audio panel, el GMA, exactamente se llama el GMA 134.7 Delta. Esa es la codificación. Se llama GMA porque es G de Garmin, M Management y Audio Panel. Es lo que es su significado. Todas las partes del Garmin se llaman G. Y ahí empezamos por la G. Veamos que tenemos comunicador 3. Muchas veces el comunicador 3 no está disponible en las aeronaves. No tenemos comunicador 3, entonces se elimina. A veces tampoco tienen teléfono, también se elimina. Bien. Entonces, es lo mismo que hemos hablado. Por aquí se comunica, si usted quiere hablar por acá, y por aquí se escucha. Bien. Mic es el micrófono y comunicador donde voy a escuchar. Voy a seleccionar si voy a escuchar, porque selecciono 1, 2 y aquí en COM1, COM2 voy a escuchar el 1 y el 2 a la vez. El 1 y el 2 a la vez a veces es complicado porque tenemos dos informaciones, por ejemplo, superficie con torre, y nos pueden volver locos las dos informaciones a la vez. Pero si yo quiero escuchar el látiz mientras estoy esperando alguna información, instrucción de superficie, de torre, yo puedo darle tranquilamente para escuchar una mientras la otra la tengo activa, hasta que me selecciono una de las dos. Otro punto importante, tengo el PA, ¿ok? Este PA que está aquí para los pasajeros, por comunicarme con los pasajeros. Muchas veces los pilotos se confunden y quizás están haciendo un chiste malo y lo están escuchando los pasajeros.
Cuidado con este switch porque los pasajeros están escuchando atrás, ¿ok? El speaker es para que cuando nos fastidian ya los audífonos, poderlos escuchar en los parlantes, en las cornetas que están ahí en la parte superior del avión. Ahí lo tenemos en la cabina. Tenemos el Hisense para escuchar los marker beacon, lo que son el DME, que hemos hablado que es el botón para escuchar, en este caso, el código Morse de algunos VOR. Tenemos el navegador para escuchar también la frecuencia, bien, el NAV1 y el NAV2, de acuerdo a lo que hemos colocado. El ADF para escuchar el NDB, para identificar y monitorear la frecuencia, o también para escuchar la frecuencia AM. Y el auxiliar para cualquier otro dispositivo que queramos. También tenemos el MindSquell. El Squell, en ese caso, es un dispositivo que me va a ayudar a lo que es es una función básicamente que apaga la alta voz de la señal, en ese caso si está por debajo del umbral, para que no tengas que escuchar un silbido constante, que lo que hace es que se queda totalmente en silencio hasta que entra una señal por encima de ese umbral y luego escuchas ese fondo, pues como para escuchar más aquellas señales que están muy lejas. El problema es el potencial de las señales débiles que nos llegan, que a veces no nos llegan, o puede ser también la recepción de nosotros que está muy débil, o la emisión de esa señal que está muy débil. Y la podemos escuchar ahí con el mal squelch. Ahí tenemos este punto. Este botón es súper interesante, el play. No saben la ayuda que ha tenido este botón para los pilotos. Es algo muy importante porque el play, lo que va a hacer el play es poder repetir. Lo que hace el play es repetir. Él graba 2.5 minutos realmente. Él graba en un loop de 2.5 minutos y va a reproducir ese bloque grabado. ¿Okay? Entonces lo que va a repetir la última conversación que se hizo. ¿Okay? En este caso detecta la comunicación durante la reproducción y si quiere saber la anterior, le da play y va a escuchar la anterior, después la que sigue y la que sigue. Puede ser hasta 3 veces que puede escuchar las grabaciones que tenga. Si quiere detenerla, entonces le va a dar a mute. A mute le va a dar para poder, aquí le da mute, aquí, para poder detener la reproducción del play. ¿Okay? También si hablan con usted, el play se detiene también. Si el centro de control los llama y usted está escuchando una grabación, se va a detener, pero se va a grabar también. Aquí es el mismo caso de aislamiento que hemos hablado. El caso de aislamiento lo tenemos acá. Este es el caso del piloto que se queda piloto, ¿ok? Y el copiloto aquí se aísla. Aquí tenemos para las perillas para escuchar a los pasajeros, ¿ok? Y aquí es para escuchar a los pilotos, ¿ok? Podemos escucharnos nosotros. Aquí tenemos para el interfón también, para poder hacer, subir o bajar el volumen, ¿ok? Aquí tenemos este audio panel, ¿ok? Este es el del Garmin 1000, muy interesante. También tenemos los botones, el PTT, que es Push to Talk, para eso que se llama el PTT. El PTT simplemente es la autorización desde el mando, el yoke o la cabrilla para poder transmitir. Muchas veces los pilotos se confunden, no conocen sus mandos y al confundirse desconectan el piloto automático o le dan a una función que no es. Por ejemplo, el CWS, el Control Wheel Steering o el Touch Control Steering. Esos dispositivos desconectan momentáneamente el piloto automático. No desconectan automáticamente como el botón rojo que vemos aquí, que indudablemente suena una señal, pero en el caso de los botones que están cerca de ahí, que es el vamos a colocarlo aquí, el CWS, es una función del autopilot para desconectarlo momentáneamente y es posible que desconectes el director de vuelo en ese momento o lo setees o se setee en una nueva configuración. Es el CWS, ¿ok? Aquí lo tenemos, si lo podemos cambiar aquí de color, o el Touch Control Steering. Los pilotos se confunden con el PTT. Esto no debe confundirse con el PTT, es con el que vamos a hablar, el Push to Talk. Él es el que vamos a hablar. Debemos revisar
bien el cacho de la cabrilla o del comando, revisar bien y saber cuál es el botón que yo debo colocar para poder transmitir la información. Sobre todo en muchos momentos, aquí estamos cuando estamos en el hold and short, ¿ok? No tener problemas con la radio, ¿ok? Para que no nos pase un run when incursion. Otro de los puntos para poder repasar, es importante comentarte que no todo el tiempo el piloto debe de confirmar la información. Recuérdense que la colación es para confirmar y repetir todo lo que se dijo por el centro de control. También para que usted le pida espacio para que le diga que stand by mientras usted consigue la información, para solicitarle que repita la información de nuevo o para decirle que es imposible cumplir con la instrucción que usted le está dando ese centro de control, bien sea porque primero que no sea para usted, otro que la instrucción no va de acuerdo a su performance y otra es que la instrucción que le dio el centro de control va contra la seguridad aérea de la operación que usted está haciendo. O sea, puede llevarlo a una colisión con otro avión o con el terreno o llevarlo a un sitio que usted no quiere ir, por ejemplo. Entonces, es enable, es imposible cumplir la instrucción que usted me está dando. Sea alguien que repita y stand by para que le dé un momento para buscar alguna información que necesita el centro de control. Entonces, sepa que no siempre tiene que colacionar, no siempre tiene que repetir del loop de la comunicación, como hemos hablado, repetir exactamente lo que el centro de control le dijo. No siempre se repite. Para estos casos, usted tiene la palabra es imposible cumplir con la instrucción que usted le estoy dando, que usted me está dando. Entonces, hay otros puntos importantes que quiero recordar porque han sido históricos para el retorno de las aeronaves cuando tienen falla de comunicación y no se dan cuenta. Y son los siguientes puntos. Cuando tú tienes problema en una comunicación, es posible que tú te tengas que devolver otra vez al punto de partida, en este caso al hangar donde tú estabas. Tienes que revisar si en el panel de control, tú tienes el volumen bien colocado, ¿ok? Tienes que revisar si está bien colocado el volumen. Por eso estoy hablando yo de las perillas. El darle a cada rato las perillas puede dañar el reglaje de esa perilla, ¿ok? Otro de los puntos es verificar tus audífonos. Revisa si el volumen de tu audífono está de acuerdo, ¿ok? Si se puede escuchar, revísalo, ¿ok? Para que no te tengas que devolver y entonces le tengas que decir a Paco, mira Paco, el sistema de audio no sirve y realmente es tu audífono. También verifica el plug de comunicador y el plug de audio que estén colocados correctamente. Eso es bien importante y es uno de los casos que siempre pasa que el piloto se devuelve y es porque no conectó el plug y dice que no comunica, que no da comunicación. Vean otro punto importante que es, aquí está el PTT, vean el push to tag, que es el que le comenté, que está en la cabrilla para que usted pueda comunicarse, bien sea con el audífono, ¿ok? O cuando usted tiene el micro, que también puede comunicarse con él, le da aquí en el botón del micro. Vean que cuando usted transmite, sepa y verifique que se esté prendiendo una luz, ¿ok? TX es que usted está transmitiendo y eso es muy importante. A veces no sabes que esa TX que está ahí es que tú estás transmitiendo. Y cuando tienes RX es que estás recibiendo. Eso es muy importante. Entonces, si no estoy transmitiendo, me voy a dar cuenta de que esa no se va a presentar, no se va a presentar la TX, transmitter. Entonces, si estoy recibiendo, voy a ver la letra RX. Entonces, verifica eso, date cuenta de que tu equipo sí realmente esté funcionando antes que hables con Paco y le digas que no sirve el sistema, que tiene que llevarlo otra vez a mantenimiento, ¿ok? Antes que hables con él, tú verifica y haz este chequeo que te estoy pidiendo para que no tengas problemas ni te tengas que devolver de quizás que ya estés por salir o estés en superficie, estás próximo a irte al punto de espera y te tengas que devolver porque no copias a superficie o no copias a la torre de control. Esto es bien importante. Aquí tenemos entonces bastante información que puedes compartir entonces el viernes con nuestro director académico y darle las gracias por estar el día de hoy.
Y no olvides seguirnos por nuestras redes sociales y visítanos en www.eflyacademy.com. Nos vamos a ver con más temas. ¡Hasta luego! Y no dejes de aprender. ¡Chao, chao!